Bueno, el día de hoy vamos a estudiar la estructura del mercado. Es importante, o es, digo yo, el factor más importante en el trading, el conocer la estructura del mercado. Porque si conocemos la estructura del mercado, vamos a poder siempre tradear a favor de la tendencia, o por lo menos saber identificar hasta dónde puede ir un trade nuestro en una contratendencia o en un retroceso complejo, en el caso del smart money, que es lo que nosotros operamos. Eh, Identificar la estructura del mercado en un gráfico de precio, muchachos, es un concepto vital que nos va a dar conocimientos de lo que está haciendo el par de divisas en el caso de Forex. También esto sirve para futuros, acciones, cualquier gráfico de precio que contenga líneas o velas japonesas, etcétera. Cualquier mercado eh, tiene una estructura. Tiene una estructura y la vamos a aprender a identificar hoy. ¿En qué etapa de la estructura del mercado estamos en ese momento? ¿Cuándo la estructura está cambiando? ¿Cuándo estamos cambiando de una estructura alcista a una bajista? Y viceversa. ¿Estamos en una tendencia alcista o bajista? ¿Estamos haciendo una corrección o un retroceso complejo? ¿Estamos en una fase impulsiva o estamos en una consolidación o en una reacumulación, redistribución, etcétera? Sabremos eso identificando la estructura del mercado, muchachos. En este caso, ¿cómo identificamos una estructura alcista? Una estructura alcista se identifica cuando tenemos un impulso que nos genera un alto, luego este alto tiene un retroceso que nos genera un punto bajo. Pero aquí va el concepto clave y más importante de la estructura del mercado para saber identificar estos puntos, y es que en el caso de una tendencia alcista, un bajo más alto no está confirmado o no lo podemos identificar hasta que no nos haya generado el precio un alto más alto con respecto al anterior. Es decir, si tú ves un gráfico alcista, ves un retroceso, no es correcto decir que este punto de acá es un bajo más alto que el anterior, porque no está confirmado por un alto más alto. Solo sabemos que un punto es un bajo más alto cuando se confirma por un alto más alto, ¿sí? Y así sucesivamente. Luego esto genera un retroceso y este bajo no es más alto que el anterior hasta que no se genere un alto más alto que el anterior. Es decir, un alto más alto me confirma un bajo más alto, pero un bajo no es un bajo sin un alto más alto, muchachos. ¿Sí? Así se determina una tendencia alcista. Lo mismo aplica para la tendencia bajista. Tenemos un impulso que nos genera un bajo, un primer bajo, ¿cierto? Luego tenemos un retroceso que nos genera un alto, el cual no está confirmado hasta que no tenemos un bajo más bajo que el anterior. Y así sucesivamente. ¿Sí? Aprendan ese concepto, eso es lo más clave y es tal vez por esta razón que muchos de nosotros al inicio nos equivocamos mapeando o identificando la estructura del mercado, porque empezamos a marcar bajos o altos sin que estén confirmados por esos rompimientos que ahorita veremos, por esa generación de bajos más bajos o altos más altos que los anteriores, ¿sí? Perfecto, ahora vamos a ir a ejemplo en el gráfico. Ahora, para el ejemplo en el gráfico, elegí el Out USD en 15 minutos y vamos a identificar la estructura del mercado acá. Podemos ver claramente cómo el mercado aquí nos genera un bajo, hace un retroceso y baja con un fuerte impulso hasta esta zona. Ahora, ¿qué pasa cuando él genera este bajo más bajo que el anterior? Que esto de aquí nos confirma este alto más bajo que el anterior. Luego tenemos un retroceso, y si en este momento estuviéramos viendo el mercado aquí sin saber nada de lo que está pasando aquí a la derecha, ¿ustedes qué dirían a esta pregunta? ¿Este es un alto más bajo con respecto a este? ¿Sí o no? Si tu respuesta es que no, estás en lo correcto.
Y si tu respuesta es que sí, no te preocupes. A medida del tiempo de tu backtesting, de la práctica, aprenderás o bueno, tu memoria ya sabrá que esto no es un alto más bajo que este hasta que no se confirme un bajo más bajo que este anterior. Y así, eso era lo que les decía que es el concepto importante. Vemos el precio cómo sigue haciendo eso. ¿Y qué pasa aquí, muchachos? Vean acá. Nos genera este punto que trata de bajar y hacer un bajo más bajo que el anterior, pero vean que no lo logra, y en cambio hace un impulso fuerte alcista, que es todo este impulso de acá. Vean cómo este impulso es más alto que este alto de aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí hubo un cambio de estructura. Luego aprenderemos a identificar esto de una mejor manera, pero bueno, podemos ver claramente cómo cambia la estructura, cómo este punto de aquí ya no es más bajo que este, sino que ahora es un alto, es nuestro primer alto. Luego el precio tiene un retroceso y luego nos genera un alto más alto, el cual este no es el cual este bajo más alto no es confirmado sino cuando este impulso se genera, cuando el precio llega por encima de este alto y nos genera un alto más alto, entonces ahí está confirmado nuestro bajo más alto. Luego vean el retroceso, confirma este bajo, rompiendo por encima de este alto, lo confirma y sigue. Vean cómo se confirma, muchachos, hasta ese punto. Espero que con esto haya quedado claro la estructura del mercado en un ejemplo muy corto, y vean cómo incluso pudimos detectar cómo cambió su dirección desde un principio. Algo que quiero recalcar aquí es que vean que cuando él cambia su dirección en este punto, vean cómo él retrocede hasta aquí y desde acá despega, ¿cierto? ¿Por qué? Vean hasta dónde retrocede. Él retrocede hasta un bloque de órdenes y desde ahí empieza a subir. Incluso este pudo haber sido un trade que a alguno de los estudiantes haya tomado, pero quería dejar eso en claro, que la estructura del mercado nos sirve mucho para identificar entradas como esta, en las cuales pudimos haber hecho una compra, sabiendo que el mercado ya no era bajista, sino que estaba cambiando una estructura alcista, muchachos. Ahora vamos a ver cómo identificar un rompimiento de estructura. Hay varias formas de identificar los rompimientos de estructura, muchachos. Después de que ustedes vean esto, tienen que ir a hacer backtesting y elegir el rompimiento que a ustedes más les guste y que más les sirva con base a su estrategia. Por ejemplo, el primer tipo de rompimiento lo tenemos acá y es un rompimiento de mechas con una mecha de una vela. ¿Cómo así? Es decir, estamos en una tendencia alcista, tenemos una estructura alcista, vemos que se genera un alto, un retroceso, y este nuevo alto, más alto que el anterior, se genera cuando la mecha de esta vela rompe o sobrepasa las mechas del alto más bajo anterior. Entonces tenemos el impulso, el retroceso, y cuando esta mecha sobrepasa estos puntos más altos de este alto más alto que el anterior, y la vela cierra, ahí se confirma el rompimiento de estructura con la mecha. Si no estoy mal, es el segundo rompimiento de estructura, o el primero, no sé la verdad, diría que el segundo, más usado en la metodología que nosotros utilizamos para operar, de Smart Money, ¿cierto? Digo que es el segundo más usado. Y ahora vamos con el segundo tipo de rompimiento de estructura, que es el rompimiento de mechas con cuerpo de vela. Es decir, tenemos el mismo movimiento, el mismo alto más alto con las mechas, y se confirma este rompimiento de estructura cuando esta vela
no rompió. Quito esto para que se vea más claro. Vean, esta mecha de aquí sí sobrepasó las mechas anteriores, el bajo, pero como es la mecha, es el primer tipo de rompimiento, pues no lo tomé como un rompimiento, sino hasta cuando se ve que esta vela con cuerpo rompe y se genera este nuevo impulso. Incluso aquí arriba podemos volverlo a detectar. Vean esto, por ejemplo. Tenemos este impulso, retroceso, impulso, retroceso e impulso. Vean cómo lo identificamos, muchachos. Vean acá cómo esta vela cierra por debajo de este mínimo, o sea, nos genera ese rompimiento. Luego aquí vemos lo mismo, vemos esta vela cierra por debajo de este bajo, más bajo que el anterior, y nos genera ese rompimiento de estructura. Todo esto son rompimientos. Ahora vamos a verlo en una tendencia alcista. Vemos aquí cómo nos cambia el mercado la estructura. Si lo recuerdan, teníamos esto. Luego el mercado aquí hace un retroceso, intenta caer y hacer un bajo más bajo que el anterior, pero no lo logra. Sino que ¿qué pasa? Hace un impulso fuerte. ¿Qué pasa en este impulso? Bueno, si tomamos ese punto, último punto estructural alto, y marcamos nuestra línea, vemos como efectivamente hay un rompimiento de estructura con esta vela que sobrepasa esta estructura bajista del mercado, este bajo, perdón, más alto que el anterior. Vean, rompe estructura y sigue. Luego, por eso es que logramos identificar ese cambio de estructura. Luego el precio baja, toca el order block y vean lo que pasa aquí, sube hasta este punto. ¿Y qué significa eso? Que vean como el precio con velas rompe la estructura. Y vean que de esta manera tenemos dos rompimientos de estructura alcista y el precio sigue. Incluso aquí obviamente este es súper claro. Vean cómo esta vela súper gigante con una super fuerza rompe este alto, porque pues teníamos esto de acá, ¿cierto? Podríamos decir que esto iba hasta acá, cae y vea, incluso un dato curioso es que viene a nuestra zona de interés un order block y vean que lo respeta y sigue su camino hacia el alza. Y ahora, para terminar, vamos a ver un concepto que es de mucho valor, que sé que te va a servir demasiado y te ayudará a mejorar tu operativa, y es la fractalidad del mercado. Sé que muchos tal vez hemos escuchado que dicen el mercado es fractal, usa el indicador de fractalidad, etc. Pero ¿qué significa esto? Decimos que el mercado es fractal debido a que la estructura del mercado, que ya aprendimos a identificarla, a ver cómo se rompe y a ver cómo cambia de estructura el mercado, cómo rompe esas estructuras bajistas y alcistas, y podemos ahora saber que el mercado se comporta de la misma manera en todas las temporalidades. Es por eso que el mercado es fractal. Es decir, podemos operar el mercado con velas de 1 minuto, como lo hacemos o lo haríamos con velas de 15 minutos, 1 hora o 4 horas o hasta semanas o meses. El mercado tiene la misma estructura en cada temporalidad, es por eso que es fractal. Y creo que con este ejemplo les va a quedar muy claro. Imaginemos que este es el gráfico de 1 hora, velas de 1 hora, con una tendencia alcista, que ya sabemos toda la teoría detrás de ella. Pero imaginemos por un segundo que tenemos este retroceso, y que este retroceso lo vamos a ir a observar en una temporalidad menor. Es decir, lo observaremos en 15 minutos. Recordemos que este retroceso es de 1 hora, que podríamos ver como sencillamente 2 velas fuertes hacia abajo y luego vuelve a subir. Pero esas 2 velas fuertes hacia abajo, esas 2 velas bajistas, ¿cómo se ven en 15 minutos? Se ven con fractalidad, con estructura del mercado. Se ven igual, con una tendencia o una estructura del mercado bajista. ¿Sí? Y en 15 minutos, este retroceso de esta tendencia bajista, en 15 minutos, este retroceso, ¿cómo se vería en 1 minuto? Si nos acercamos a ese retroceso y bajamos a 1 minuto, vemos que esto sencillamente en 1 minuto es una tendencia alcista. Es una estructura de mercado alcista. Esto es la fractalidad. Así que si tus entradas son en 1 hora, ya podrías intentar hacer entradas en 15 minutos, practicarlo, ya que el mercado es fractal.
tus confirmaciones deberían ser iguales en 15 minutos. E incluso si te gusta mucho el intraday trading, también podrías hacerlo en 1 minuto y backtestearlo. Y te aseguro que esto mejorará mucho tu operativa. Incluso si logras dominar las temporalidades bajas, podrás aumentar tu riesgo-beneficio, tu risk-reward. En Smart Trading Forex es en lo que nos enfocamos. Así que espero que este video haya sido de mucho valor para ti, te haya ayudado a identificar de una mejor manera la estructura. Te invito a que sigas viendo el contenido que hay gratis en YouTube. Pronto seguiré subiendo más. Dale mucho apoyo a este video, deja un like y un comentario. Y visita mis redes sociales para que veas más información. Si deseas hacer parte de la mentoría 1 a 1, mentoría privada, para que aprendas cómo nosotros operamos, cómo operamos el Smart Money, y para que ingreses a una comunidad de traders de tanto Discord como Telegram y hagas parte de este gran equipo de traders que estamos creando, entonces también visita el link en la descripción. Así que un saludo, muchachos, y hasta la próxima. Que todos tengan unos riesgos beneficios muy altos y una buena semana de trading.